Y quiero saludar a Jairo Libreros, analista permanente de NTN24. Jairo, bienvenido, buena tarde. Y Daria, muy buenas tardes, es un gusto verte nuevamente. Caramba, qué ánimo, ¿no? Hay que meterle ánimo, además que me hacías mucha falta, tanto viaje, tanta trabajo en el exterior me preocupa a veces porque me dejas muy solo por acá. Chucho no lo hace mal, pero no es lo mismo, hombre. Yo sé que me va a matar cuando me vea. Jairo, varias cosas para hablar, como siempre tenemos en agenda, varias cosas que discutir. Empecemos por Venezuela, porque veíamos el reportaje de Nicole, la cumbre de los no alineados comienza mañana en Isla de Margarita. Hoy leía que la mayoría de las delegaciones van a estar encabezadas por embajadores. Creo que hay solo 3 presidentes confirmados, 2 de ellos son Evo Morales y Rafael Correa. ¿Trascendencia de esta cumbre en medio de la circunstancia venezolana? Se dice que se montó la cumbre como apoyo a Maduro en este tránsito difícil de la revolución bolivariana, y pareciera que ya nadie quiere retratarse al lado de Maduro. Y Dani, yo creo que retratarse al lado de Nicolás Maduro no solamente sería una muestra internacional del poco olfato político y de manera particular de las pocas ganas de trascender en términos de escenarios de futuro importantes en la toma de decisiones y particularmente ocupar un lugar degradado en la historia. Pero hay otros elementos a traer en cuenta. Escuchábamos en la nota de Nicole cómo algunas personas consideraban que esta reunión de los países no alineados simple y llanamente era un circo, y yo creo que no alcanza a ser un circo con el respeto que se merecen los circos, porque hay unos muy buenos. Yo creo que este es un encuentro que no tiene razón de ser, es un movimiento que surge en un momento crítico quizás, cuando la intensificación de las diferencias y polarización política entre este y oeste, entre el comunismo del este y la democracia liberal del oeste, llegó a unos momentos muy difíciles, y los países que no estaban alineados pues sufrían no solamente la indiferencia en temas de recursos fiscales, asistencia económica y otro tipo de ítems muy importantes de la cooperación internacional. Al montarse esta organización con unos liderazgos sumamente importantes, con unos líderes que no solamente ocupan hoy día, la gran mayoría ya descansando en paz, pues era un movimiento que tenía razón de ser. Pero, Dani, en estos momentos ese movimiento no sirve para nada, no influye, no le va a dar legitimidad, no le va a dar algún elemento interesante. Desde ese punto de vista, creo que es una reunión fallida. Pero también hay otro tema sobre ese particular, y Dania, hay que tener en cuenta que en estos momentos muy pocos mandatarios van a ir. Muy pocas personas, van a ir 1 o 2 por ahí, y muy seguramente son latinoamericanos, pero pues no vamos a tener, por ponerte un ejemplo, a un hombre de la talla de Yasser Arafat, una persona de la talla del propio Fidel Castro, porque hace unos años era un hombre influyente, hombres de la talla, de mandatarios internacionales que vieron en este grupo de países no alineados no solamente la oportunidad de expresar su voz internacional, sino de mostrarse como independientes. Hoy día, mostrarse como independiente, cuando en la casa es no solamente una situación crítica que arde por todos lados, sino que representa una de las dictaduras más atroces que han pisado el suelo en América Latina, pues yo creo que a nadie le interesa ese tema. Ahora, por otro lado, y para ver todas las aristas en este momento de Venezuela, sigue la tensión dentro de Mercosur. Claro. Y tanto Argentina como Paraguay y Uruguay han dado un plazo a Venezuela hasta el 1 de diciembre para que cumpla los parámetros de la organización o quedará fuera. Y la pregunta ¿es capaz Venezuela de cumplir los parámetros de democracia que impone Mercosur? Es imposible, y Dani, hay que tener en cuenta varias cosas. La entrada de Venezuela fue un momento crítico, ¿no? No solamente se aprovechó la situación difícil que pasaba por el juicio político del presidente Fernando Lugo, sino de manera particular, con el apoyo de Cristina Fernández, se invocó la cláusula democrática para suspender desde todo punto jurídico la posición que tenía Paraguay en el Mercosur, y como el Congreso de Paraguay sistemáticamente se negaba a darle la entrada por votación calificada a Venezuela, se saltaron ese tema, y de un día para otro Venezuela, con todos sus inconvenientes, se convirtió en integrante de Mercosur. Segundo punto, cuando eso ocurrió, una de las razones, y Dani, que hay que tener en cuenta y no podemos dejar pasar por alto, está relacionada con los protocolos arancelarios, en donde se establece la necesidad de ocupar unas posiciones que estén no solamente relacionadas con el marco general aduanero de la Mercosur, sino especialmente que faciliten el intercambio con el menor número de tasa impositiva, para que los elementos o
por lo menos la producción agrícola especialmente y ganadera de Argentina, Brasil y Uruguay tengan la oportunidad de disfrutar de un mercado como el venezolano. Pero aquí viene tu pregunta. Nuestra capacidad en menos de 3 meses es imposible hacer una sincronización de las posiciones arancelarias. Sería abrir nuevamente la economía para permitir que llegaran otros capitales, pero con un problema. Los productores o las personas que compran en Venezuela no pagan. Ni siquiera hay en estos momentos empresarios interesados en tener cartas de crédito para avalar la entrega de productos. En esa medida la situación es muy crítica. Vendría una avalancha de quizás empresarios que tuvieran la libertad y el acceso en el mercado a dólares para traer productos y mejorar la economía. Desde el punto de vista económico, que es la razón de ser del punto de quiebre, no pueden. Y dos, y Dani, es imposible cumplir la cláusula democrática, porque no solamente hay que tener en cuenta que Mercosur tiene su propia cláusula democrática, es la más antigua de América Latina. Existe una segunda que está adherida al tratado constitutivo por cuenta de una resolución de su Asamblea General, y es la cláusula democrática en términos generales establecida en la Carta Democrática Interamericana, que hace pocos días cumplió 15 años de nacimiento. Si uno mira todo lo que ocurre en Venezuela, es imposible. No se trata simple y llanamente de violaciones a la democracia por el origen y por la legitimidad. Todo lo que ocurre institucionalmente en Venezuela tiene el tufillo de autoritario, es una dictadura autoritaria. En 3 meses no se puede, claro, a menos que este caballero renuncie y se convoque a elecciones, y yo creo que eso tampoco va a pasar. Bueno, si no sabemos todavía si hay fecha para el revocatorio, mañana el Consejo Nacional Electoral tiene que anunciar la fecha para recolectar el 20% del padrón electoral, que es el segundo paso. Y si no lo anuncia mañana, los tiempos se complican, Jairo. Y Daria, pues, usted sabe el aprecio infinito que le tengo. Aquí hemos estado con diferentes analistas de toda América Latina. Y yo estoy convencido que la posición que adoptan ciertos funcionarios del Consejo Electoral, y particularmente algunos funcionarios que saben muy bien que si llega a regresar la democracia como lo buscamos en América Latina diferentes personas, pues ellos van a terminar no solamente ocupando las celdas de lujo de las principales cárceles venezolanas, sino que muy seguramente se van a quedar sin un peso por cuenta de los hurtos consecutivos que han adelantado las principales líderes del socialismo del siglo XXI. A ellos no les interesa la democracia, no les interesa el desarrollo económico y mucho menos la vigencia de principios liberales tan costosos para Venezuela, como uno de los ejemplos más importantes que América Latina tenía para mostrar. Desde ese punto de vista, Idania, no va a ocurrir. Yo estoy convencido que el diálogo que abrió el presidente Maduro, aún presionado a la fuerza y muy seguramente con intenciones que de dientes para afuera eran legítimos, pero que todos sabemos que son espurios, no se va a ir del poder. Yo veo muy difícil que se pueda realizar el referendo. La salida de Maduro, y voy a utilizar un término duro, excúseme, Dania, y muchos de sus lugartenientes no se va a dar este año.